Causas de fallas mecánicas en los compresores. Hola, soy Glenn Hannigan. Esta serie trata con las causas más comunes de fallas mecánicas en los compresores. Cuando se profundiza en este asunto, resalta un hecho muy importante. Los récords en la industria nos muestran claramente que los compresores de reemplazo fallan en un rango muchas veces más grande que los sistemas de compresores nuevos. Esto demuestra claramente el hecho de que existe un problema con el sistema en sí. El problema por el que se origina una falla en el compresor original probablemente va a originar que el reemplazo falle también. ¿Cómo puede decir si la falla es ocasionada por un problema del sistema? La respuesta está en el interior del compresor que ha fallado. Se debe abrir el compresor e inspeccionarlo para buscar indicios que le muestren el verdadero problema. Muchas fallas terminan con un motor quemado, desviando a los técnicos a pensar que el problema de raíz fue eléctrico. Pero no en todos los casos es así. La inspección interna va a mostrar que el problema comúnmente empieza en algún otro sitio y se agrava hasta causar la falla del motor. La culpa recae sobre el motor, el problema real persiste. Existen 5 causas de falla mecánica de un compresor: retorno de refrigerante líquido, arranques inundados, atascamiento, sobrecalentamiento y pérdida de aceite. Veremos el sobrecalentamiento y revisaremos qué es, qué lo provoca y qué hacer para prevenir el problema. Veamos. Sobrecalentamiento. Los problemas de sobrecalentamiento se presentan cuando el aceite en un compresor se calienta a un punto en el que pierde su capacidad de lubricación. Si el calor es lo suficientemente alto, el aceite se deteriora químicamente. La generación de calor es el resultado natural de la operación del compresor. El calor del motor, la fricción y calor de la compresión se toman en cuenta cuando se diseña un compresor. De esta manera, si el compresor se mantiene dentro de los límites de diseño, no habrá daños. Prolongados periodos de sobrecalentamiento provocarán una falla prematura no solo del compresor en lo individual, sino también a todo el sistema de refrigeración. El aceite y el refrigerante se deterioran durante un sobrecalentamiento severo y crean carbón y ácidos, los cuales pueden causar un daño en todo el sistema. El indicio más visible de un sobrecalentamiento severo en un compresor es la presencia de aceite carbonizado en las lengüetas de descarga y en el lado de descarga del plato de válvulas. El plato de válvulas puede estar descolorido debido al deterioro del aceite. El mismo efecto del calor intenso que causó esta carbonización también debilita las lengüetas de descarga a tal punto que presentan fugas o se rompen. Otro indicio es la aparición de partículas finas de hierro en el aceite. Como el punto más caliente en el compresor se encuentra en el puerto de descarga, el calor de esta área se conduce a través de las paredes del cilindro. La alta temperatura en la pared del cilindro provocará que el aceite pierda su capacidad de tolerar la carga, dando como resultado un desgaste en los pistones, los anillos y las paredes del cilindro. Este desgaste provoca 2 problemas importantes que afectan la vida del compresor. Primero, las finas partículas de hierro dejadas por este desgaste permanecen en el aceite del compresor y pueden obstruir la malla de la bomba de aceite. Segundo, estas finas partículas pueden penetrar los devanados del extremo del motor y cortar físicamente el devanado, causando una quemadura en un punto del motor. Otra señal visible de daño por sobrecalentamiento es causada por el desgaste en anillos y pistones que permiten que el gas se desvíe del pistón y la presurización del cárter. Aún con el sistema de ventilación del cárter, el exceso de presión del cárter resultante de la derivación de gases provoca el cierre de la válvula de cierre de retorno de aceite. Esto impide el retorno de aceite al cárter desde el compartimiento del motor. La indicación visual de esto es que el nivel de aceite disminuye durante el ciclo de marcha hasta que el compresor se apaga por el control de seguridad del aceite. Cuando el compresor se detiene, el nivel de aceite reaparecerá repentinamente en la mirilla de cristal del cárter. La detección de todos estos signos visuales indica que ya ha ocurrido un daño sustancial y le da a usted la señal para hacer cambios que eviten la repetición de este problema. El sobrecalentamiento de los compresores es causado por 4 problemas en el sistema: elevadas relaciones de compresión, altas temperaturas en el gas de retorno, enfriamiento inadecuado del motor del compresor y la selección de un refrigerante equivocado. La primera causa de sobrecalentamiento, elevadas reacciones de compresión, es el resultado directo de operar el compresor con una presión de succión demasiado baja, una presión de descarga demasiado elevada o una combinación de ambas.
Para una vida prolongada, cualquier compresor debe funcionar en las relaciones de compresión más baja. En aplicaciones de baja temperatura, el sobrecalentamiento es la razón preponderante de falla. La presión de succión representa un área de operación del sistema en la que un técnico de servicio debe tomar una acción positiva de control. Vigile si existen evaporadores de menor tamaño o compresores de sobremedida. Verifique si existen secadores tapados y asegúrese de que una columna sólida de líquido puede entrar en la válvula de expansión termostática. Programe la válvula con el sobrecalentamiento mínimo práctico del evaporador recomendado por el fabricante del dispositivo. Mantenga la caída de presión en la línea de succión a un mínimo, manteniendo a una velocidad suficiente para el retorno correcto del aceite. Usted puede reducir la temperatura de descarga más rápido elevando la presión de succión que de alguna otra manera. La otra causa de elevadas relaciones de compresión es una alta presión de descarga. Esto puede ser el resultado de diversos problemas en el sistema, los cuales terminan en la incapacidad del condensador para rechazar el calor del refrigerante. Tales problemas son: condensador bloqueado, línea de descarga de menor tamaño, falta de suficiente circulación de aire o agua en el condensador, motores del ventilador inoperantes, sobrecarga, no condensables tales como el aire en el sistema, o un condensador de menor tamaño también puede ser la causa. Además de las elevadas relaciones de compresión como causa del sobrecalentamiento del compresor, las líneas de succión que pasan a través de los espacios calientes pueden causar un calentamiento excesivo en los compresores enfriados por refrigerante. El aislamiento adecuado de todas las líneas de succión fuera del espacio refrigerado ayudará a evitar este problema. La cantidad de aire a través del compresor también es determinante. Los compresores enfriados por aire necesitan por lo menos 650 pies cúbicos de flujo de aire por minuto a través del cuerpo siempre que el compresor esté en marcha. Si no existen ventiladores del condensador que suministren este flujo de aire, deben utilizarse ventiladores auxiliares de enfriamiento. Los compresores convencionales enfriados por refrigerante que operan a una presión de succión correspondiente a una temperatura de saturación de 0 grados Fahrenheit o menor requieren por lo menos 1000 pies cúbicos de flujo de aire por minuto a través de las cabezas. Los compresores discos con control de capacidad requieren el mismo enfriamiento cuando la temperatura de saturación sea de 25 grados Fahrenheit. Tome en cuenta los refrigerantes que utilice y su efecto en las temperaturas de descarga. El uso del refrigerante R12 generalmente no presenta ningún problema. El R22 es un refrigerante muy pobre para usar en aplicaciones de baja temperatura no menos de 10 grados Fahrenheit y es limitado para aplicaciones de temperaturas medias. Aun cuando el R502 es más fácil de manejar, no está exento de problemas si se opera con presiones de succión excesivamente bajas o altas temperaturas de gas de retorno. Ahora que ya sabemos algunas de las causas del sobrecalentamiento y algunas de las señales de daño, ¿cómo podemos verificar el problema antes de que cause el daño? La respuesta es sencilla. El aceite se adelgaza de 310 a 320 grados Fahrenheit causando desgastes del anillo y de la pared del cilindro. Se deteriora completamente a 350 grados Fahrenheit. Para saber si hay riesgo de un sobrecalentamiento, simplemente tiene que conocer la temperatura del aceite en las paredes del cilindro. Como estas temperaturas no pueden medirse dentro del compresor, tendrá que medir después de que sale del compresor. La temperatura será de 50 a 75 grados menos que la temperatura interna cuando se mide cerca de 6 pulgadas desde la válvula de servicio de descarga en la línea de descarga. Esto lo simplifica. Una medida de 275 grados Fahrenheit en la línea de descarga significa que tiene una temperatura interna de 50 a 75 más caliente o de 325 a 350 grados Fahrenheit y esto representa una falla segura. De la misma forma, 250 grados Fahrenheit en la línea de descarga representan un nivel de peligro. 225 grados Fahrenheit representan la temperatura máxima permitida para una operación segura. Debido a que la presión de succión tiene el mayor efecto en la temperatura de descarga, recuerde que el sistema necesita revisarse en la condición de menor carga. Esto puede significar la necesidad de utilizar un registrador de temperatura o una cinta sensible al calor. Como un último recurso para salvar el compresor cuando todos los otros cambios son imposibles o poco prácticos, considere la aplicación de la válvula de expansión de desobrecalentamiento. Esta válvula inyecta refrigerante líquido dentro de la línea de succión y se debe instalar por lo menos a 2 codos de separación del compresor. El líquido se evapora y enfría el gas de succión a una temperatura que evita el sobrecalentamiento del compresor. Las válvulas de desobrecalentamiento están específicamente diseñadas para esta aplicación. Consulte a su distribuidor Copeland sobre la válvula correcta. Recuerde, la inyección de líquido consume un poco de la capacidad del compresor, pero esto es preferible a perder compresores periódicamente. Resumiendo, el sobrecalentamiento provoca el desgaste prematuro de las paredes del cilindro y pistones, deteriorando la capacidad de lubricación del aceite.
Esto conduce a una serie de problemas relacionados, tales como obstrucción de las mallas de aceite y la existencia de partículas de hierro en el aceite. Las señales como la carbonización, decoloración por calor y el paso de gases del pistón dentro del cárter son señales seguras de daño por sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es causado por 3 problemas del sistema. Estos problemas son: elevadas relaciones de compresión, enfriamiento inadecuado del motor del compresor, altas temperaturas del gas de retorno. Aún más, la aplicación del compresor y el refrigerante utilizado deben revisarse cuando se esté corrigiendo o evitando una situación de sobrecalentamiento. La forma más segura de verificar el sobrecalentamiento es medir la temperatura de la línea de descarga alrededor de 6 pulgadas desde la válvula de servicio de descarga. La lectura será de 50 a 75 grados Fahrenheit menor que la temperatura de los cilindros. La regla es: a 275 grados Fahrenheit se está presentando un daño por sobrecalentamiento y esta situación debe corregirse de inmediato. A 250 grados Fahrenheit está en una zona de peligro y debe también realizar cambios inmediatos. A 225 grados Fahrenheit o menos, está bien. Recuerde, si todos los otros métodos han fallado, usted puede colocar una válvula de desobrecalentamiento en la línea de succión a por lo menos 2 codos de separación del compresor para inyectar refrigerante líquido dentro del sistema. Esto bajará la temperatura del gas de succión y ayudará a evitar el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es un problema destructivo y multifacético, el cual se tiene que enfrentar de inmediato. Seguir el consejo de este programa lo ayudará a evitar este problema. Como hemos visto, el sobrecalentamiento puede ser causado por varios problemas, que a menudo se detectan a través de carbonización, decoloración, obstrucción de la malla con partículas de hierro, el paso de los gases dentro del pistón, pérdida de capacidad de lubricación y otras señales que hemos visto dentro del programa. Se puede investigar el sobrecalentamiento midiendo la temperatura de la línea de descarga cerca de 6 pulgadas desde la válvula de servicio de descarga. Esto le indica si tiene un sobrecalentamiento y de esta forma podrá manejar el problema del sistema que originó la falla. Después de asegurarse que todos los demás métodos han fallado, puede añadir una válvula de expansión de desobrecalentamiento a la línea de succión para enfriar el gas. Recuerde, reemplazar un compresor que ha fallado en un sistema con un problema no le hará ganar nada más que otro compresor que falle. Estudiar el sistema completo en lugar de observar los componentes individuales. Un diagnóstico incorrecto y las correcciones no correctas van a originar una nueva serie de problemas. El análisis y las reparaciones correctas van a hacer un mundo de diferencia. A nombre mío y de todo el personal de la Corporación Copeland le agradezco su compañía.